Buenas tardes, soy Óscar Carrión, director de GastroUni, y os doy la bienvenida a este nuevo webinario que está incluido en el ciclo con el título de la hostelería del futuro. En estos webinarios estamos tratando de visualizar los cambios que se están produciendo en tantísimos campos de la industria de la alimentación a una velocidad y con una profundidad inaudita que la verdad es que no nos esperábamos. Si nos lo hubieran contado hace unos meses, seguro que no nos lo creíamos. Por ello, y en colaboración con el CCT de Murcia, hemos contado con varios profesores del claustro de GastroUni para que nos expliquen desde sus diferentes campos de actuación cómo ven ellos el futuro y el resultado de las transformaciones que se precipitan, que esto nos va a ayudar también a adaptarnos a estos cambios que tenemos encima ya. Hoy tenemos una sesión muy interesante, pero antes de entrar en materia y presentar a Beatriz, quiero agradecer a los promotores y a los organizadores de este ciclo, como son la región de Murcia, Mil y Un Sabores, Costa Cálida, Centro de Cualificación Turística y GastroUni. La temática de hoy es tendencias foodtech que impulsan el mercado e inspiran la industria, a cargo de la profesora Beatriz Romanós. Las tendencias innovadoras y los nuevos estilos de consumo están marcando la forma y el fondo, la manera de alimentarse el consumidor. Yo creo que todos estamos en estos cambios de usos y son muchos los elementos a los que nos enfrentamos en el futuro más cercano de la restauración, y Beatriz nos va a intentar acercar a lo que está viniendo, a lo que son las grandes tendencias de las que podremos extraer alguna lectura y por lo menos intuir de por dónde vienen los tiros en este tema. Bueno, Beatriz tiene más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica, aunque en los últimos años se ha especializado en temas de innovación y tecnología aplicada sobre todo a la industria de la alimentación y al sector HoReCa. Es fundadora de Tech Food Magazine. Desde aquí ya os animo a que la sigáis y que, bueno, pues están publicando constantemente artículos interesantísimos sobre lo que se está cociendo a nivel mundial. Además es consultora, es mentora, divulgadora, speaker en diferentes foros e instituciones. He tenido el placer de compartir escenario con ella en diferentes eventos, y la verdad es que aparte de pasárnoslo muy bien, sus contenidos son siempre oro. Entre estos eventos, el Culinary Action del Basque Culinary Center, el congreso HIP, Hospitality Innovation Planet, que dirige Eva Ballerín, el Metro Accelerator for Hospitality by T-Stars. Mi inglés ya veis que tiene un acento justito y bueno, pues se meten en muchísimos proyectos de investigación y por lo tanto tiene el pulso tomado de la industria. Beatriz, si te parece, te doy paso. Bienvenida, muchísimas gracias por abrirnos un hueco en tu apretadísima agenda y bueno, pues aquí en la trasera me tienes si me necesitas. Muy bien. Bueno, pues como os decía, muchísimas gracias a todos por vuestro interés. El objetivo de esta charla de hoy va a ser explicaros algunos conceptos relacionados con las últimas tendencias que hay, no tanto en cuanto al propio sector HoReCa, que Ballarín ya seguro que ha hecho ahí un análisis maravilloso, sino en cuanto a la forma que tenemos de alimentarnos y de alguna forma cómo eso termina impactando, termina llegando al sector HoReCa. Y dentro de eso vamos a ver algunos conceptos un poquito más fuera de lo normal, como es lo que yo he llamado la exponential food, que ahora os explicaré qué es, y que creo que van a marcar un poco lo que va a ser el futuro de la alimentación, o por lo menos algunas de las cosas nuevas que vamos a ir viendo en la alimentación en los próximos años y que nos van a sonar bastante. Ay, no sé por qué no me deja pasar ahora. Bueno, pues así como tendencias genéricas, muchas ya os sonarán. A ver, que se me ha quedado así como muy oscura. Ya os sonarán. Si algo ha ocurrido con la pandemia es que probablemente no ha traído ninguna tendencia absolutamente nueva, pero lo que ha hecho ha sido acelerar o radicalizar algunas de las que ya estábamos viendo. Y la primera de todas, el tema de la preocupación por la salud. Relacionado con eso, el concepto de real food, el concepto de clean label, es que cuando lo traducimos a español queda un poco raro, ¿no? Lo de etiqueta limpia, pero bueno, se refiere a todas estas movimiento porque la información sobre los alimentos sea cada vez más transparente, más natural, que los alimentos contengan menos ingredientes artificiales, sean menos procesados, etcétera,
muy relacionado con la transparencia. Los alimentos alternativos, lo comentábamos justo antes de empezar la sesión, con todos los denominados plant-based o todo este boom que hay de alimentos a partir de proteínas vegetales para hacer productos que asemejen y que cada vez se parecen más a los productos naturales o los productos originales, como pueden ser las hamburguesas, pero también estamos hablando de pescado, también estamos hablando de marisco y de otro tipo de productos, incluso con otras metodologías. La conveniencia, si antes era una tendencia, seguro que lo habéis hablado, el delivery el año pasado estaba creciendo creo que al 29%, lo de este año ya lo habréis tratado un montón de veces, ya no solamente es que sea un complemento, es que se ha convertido en la tabla de salvación, ¿no? para muchos restaurantes, pero eso lo que ha hecho ha sido explotar la innovación que se está produciendo en torno a este concepto y enriquecer muchísimo en cuanto a conceptos, categorías, segmentación de productos, de soluciones, de ofertas. La tecnología también se ha desarrollado más, las plataformas, en fin, ahí se ha producido un boom también de innovación. También estamos viendo un poco ese concepto del back to basics for status, ¿no? El vuelvo a lo básico. A mí el status antes me lo daba a lo mejor las cosas más sofisticadas, ahora a lo mejor el poder disfrutar de un buen producto de una forma sencilla, pero muy buen producto, a lo mejor cercano, a lo mejor local, es lo que tenemos una percepción de estatus por poder disfrutar de eso. Otro concepto muy importante es el de las tribus alimenticias. Cada vez tenemos más tribus. Antes conocíamos los carnívoros y los vegetarianos. Ahora hay una pléyade de tribus que yo puedo contar hasta más de 10, desde los que son veganos, crudiveganos, flexi-vegetarianos, crudívoros, los que no toman gluten, los que hacen las dietas, por ejemplo, de las últimas que he oído, las climate friendly, que hacen dietas amigables con el medio ambiente, es decir, eligiendo la forma de comer por el impacto que tiene en el medio ambiente. En fin, hay muchísimas más y eso lo que hace es que las empresas que producen o la industria alimentaria se tenga que adaptar cada vez más a este tipo de tribus y crear productos o bien específicos o que sean adaptables o friendly para este tipo de tribus, ¿no? Y lo que hace también es abrir nuevas oportunidades de negocio si quieres crear una línea de negocio dirigida a una tribu específica, ¿no? La personalización, que hablaremos hoy, intentaremos hablar un poquito de ello, ya era una tendencia fuerte y ahora se refuerza cada vez más gracias a lo que permite la tecnología, también en el food service. Y el concepto de moral food o los alimentos con propósito que tienen un impacto que voluntariamente y de una forma proactiva promueven un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en las comunidades que tienen alrededor, ¿no? Y cada vez más esto estaría relacionado con las tribus también, ¿no? Hay más personas que tienen eso en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de consumo, de alimentación y su forma de alimentarse. Y bueno, pues la sostenibilidad también, aunque sí que es cierto que en cuanto a la sostenibilidad con esto de la pandemia hemos tenido como dos tendencias, si no contrapuestas, sí de alguna forma en paralelo, ¿no? Por un lado, la tendencia a la sostenibilidad se había impulsado mucho, pero se había centrado mucho, por ejemplo, en el tema del plástico. Con el tema de la pandemia, el delivery, el plástico se ha desmadrado de nuevo, porque aunque hay muchos restaurantes que sí que están teniendo esto en cuenta, pues no es fácil porque las soluciones no son fáciles ni económicas y por lo tanto hay veces que no están al alcance de todo el mundo. Y el plástico también se ha vuelto a convertir en un elemento que nos protege, que nos da la sensación de protección en el tema de la alimentación. Entonces ahí se ha visto como una especie de, entre comillas, retroceso en cuanto a la sostenibilidad, pero también sí que por el hecho del origen en el que de esta enfermedad, que haya una mayor sensibilidad a cómo estamos tratando el medio ambiente y las consecuencias que puede tener para nosotros. Con lo cual, bueno, pues se ha producido como esa doble vía. Os decía que dentro de todas estas tendencias hay una en la que yo estoy hablando recientemente a través del análisis que he hecho de este concepto de exponencialidad específicamente aplicado
al mundo de la alimentación, ¿no? Y me gustaría contaros hoy un poco este concepto de Exponential Food, en qué se basa y en qué consiste. Lamentablemente, en estos últimos meses todos hemos aprendido muy bien y ya no se nos va a olvidar nunca lo que es una curva exponencial. Hasta febrero, yo esta slide la utilizaba en el HIT y explicaba que era una línea exponencial para cuando no estábamos familiarizados con ella. Ahora a todos nos suena mucho, ¿no? Pero por centrarla de alguna forma es algo que se multiplica de una forma muy, muy rápida, eh, como veis en esta curva, y esto es cómo han evolucionado las tecnologías en los últimos siglos en nuestro mundo, ¿no? De una forma muy lenta al principio hasta que se produjo lo que terminó llamándose un momento Gutenberg cuando se creó la imprenta, porque se considera que fue un punto de inflexión en el cual cambió de forma significativa el futuro de la humanidad a partir de ese momento por esa tecnología que se introdujo, que en ese momento era la imprenta. Conforme han ido evolucionando pues, nuestro avance tecnológico, lo que ocurre es que cada uno de esos momentos Gutenberg es más rápido, se produce más cerca y tiene un impacto mucho mayor, con lo cual esa exponencialidad se va acumulando. La tecnología que vamos desarrollando nos permite desarrollar otras tecnologías todavía más rápido y con mayor impacto, hasta el momento del móvil. Como veis, esos avances tecnológicos se han ido sucediendo de una forma cada vez más rápida y con mayor alcance para el mundo. Estamos hablando de tecnologías como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la neurociencia, blockchain que todavía estamos viendo, y fijaros, Internet de las cosas, la impresión 3D, todo este tipo de tecnologías, fijaros que avanzan un montón y cada vez más nos abren con más frecuencia noticias sobre oportunidades que están abriendo, ¿no? Sobre, pues fijaros, los drones o las vacunas que se han investigado ahora, que se les llaman vacunas de ARN, no habría sido posible investigarlas a la rapidez que las estamos investigando ahora mismo si previamente no se hubiera hecho todo ese proceso de secuenciación del genoma. Ese proceso que se hizo hace unos años, que se tardó muchísimo, ahora con los computadores que tenemos es posible hacerlo en un tiempo que es infinitamente más corto y más rápido de lo que se hace ahora, ¿no? Entonces eso está acelerando todos estos procesos. ¿Y eso qué nos hace? Que hay un concepto muy interesante desarrollado que es el concepto de la abundancia, de conectar con la abundancia. Estas tecnologías lo que nos están haciendo es que haya cosas que estén no perdiendo su valor, sino bajando notablemente su precio y que estén permitiéndonos llegar a muchas más personas. Por ejemplo, el avance tecnológico lo que está haciendo es que el coste de la energía sea cada vez más pequeño, con lo cual es más fácil que llegue a más personas y podamos hacer más cosas con esa energía. Está permitiendo, por ejemplo, que el precio de los sensores que se utilizan para sensorizar en Internet de las cosas sea cada vez más bajo, y algo que antes no se podía hacer o que no era accesible, pues ahora estemos sensorizando campos enteros de agrícolas para identificar y hacer agricultura de precisión en cada momento, ¿no? A un coste casi marginal, que cada vez costará algo menos. Y luego lo que está permitiendo es que una serie de empresas estén identificando esto y estén conectando con esta abundancia gracias a la tecnología y generando nuevos modelos de negocio gracias a conectar con esta abundancia y con esta nueva forma de trabajar. Estamos hablando de compañías como las que veis aquí y bueno, pues todos tenéis, por ejemplo, en mente la idea de Uber, ¿no? Uber lo que ha permitido es utilizar una tecnología que es su plataforma para conectar algo que era abundante, personas con coche, con otra cosa que era abundante, personas que necesitan trasladarse de un punto a otro. Antes existía un servicio que se llamaba servicio de taxis para hacer esto, pero lo que permitió, lo que posibilitó la tecnología es, oye, ¿y si yo conecto estas dos áreas? Y con esto incluimos también a Airbnb, a todos los que tienen modelos similares de plataforma. La tecnología me está permitiendo conectar esta abundancia y generar nuevos modelos de negocio. Y esto lo que ha hecho también es generar un nuevo tipo de empresas
que los denominan organizaciones exponenciales, que lo que han hecho es conectar muy bien con esta abundancia y tener unos crecimientos excepcionales, disrumpir las industrias en las que estaban, es decir, crear modelos de negocio completamente nuevos que dejan viejo lo que existía anteriormente. Por ejemplo, Airbnb ahora mismo es la empresa de hostelería más grande del mundo desde el punto de vista de alojamiento, y no tiene ni un solo hotel ni una sola cama de habitación propia, ¿no? Bueno, pues son empresas que han disrumpido. Tesla, por ejemplo, Tesla no venía del mundo de los coches y se ha inventado un modelo de coche completamente nuevo que ahora el resto de los fabricantes de coche pues están yendo al rebufo con esto, ¿no? Entonces, todas estas compañías lo que han conseguido es conectar con la abundancia y gestionarla de una forma muy eficiente para crear nuevos modelos de negocio. Y esto lo han hecho, aquí no voy a entrar en mucho detalle, si alguno tiene interés luego lo podemos ver, pero Singularity University, creada en Estados Unidos precisamente para crear estudios que fomenten este nuevo tipo de tecnologías y de modelos de negocio, lo que ha identificado es que estas empresas que logran hacer esto tienen unos atributos comunes, unos atributos que son los que aparecen aquí, que les permiten conectar con esa abundancia y gestionarla de forma más eficiente. Yo os digo, no voy a entrar en mucho detalle porque esto daría para un seminario solo. Si alguno tiene interés, me podéis escribir luego y lo comento. Pero que sí que sepáis que todas esas empresas que están siendo disruptivas, al menos cuentan con entre 4 y 6 de alguno de estos atributos, ¿vale? Que se han identificado. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Que nosotros aquí estamos hablando de restaurantes, de alimentación y de cosas que son muchísimo más tangibles y muchísimo más experienciales de lo que esta mujer nos está contando ahora, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente estamos hablando de comida, pero la comida, la industria de la alimentación y la industria horeca no escapa de la disrupción. Hemos visto cómo ahora mismo hemos sido golpeados por una disrupción tremenda que nos ha dejado temblando como industria, pero hemos visto también como otras dentro del sector de la hostelería, como en el caso de los hoteles, han sido disrumpidas por estas empresas que os mencionaba, y ninguna industria ahora mismo está libre ahora mismo de la disrupción. Y el analizar cómo lo están haciendo otros lo que puede permitirnos es ayudarnos a ser más resilientes, a estar más preparados cuando ocurran estas disrupciones para poder resistir mejor su impacto. Desde la organización EXO, que es quien promueve un poco este concepto de la exponencialidad, lo que han hecho es un análisis dentro de las empresas de Fortune 100 para ver cuáles cumplían con estos requisitos, ¿no? Y se ha hecho como un score, un ranking, para ver cuáles en las empresas de este ranking de 100 se podrían considerar exponenciales. Y vemos que sí que hay empresas de alimentación que están aquí dentro, que cumplen con algunos de esos atributos. No os sorprenderá que estén por este orden, que aparezcan compañías como Coca-Cola, como PepsiCo. Mondelez, si no lo conocéis, es fabricante sobre todo de chocolates y este tipo de productos. Kroger es un supermercado, es una cadena de supermercados en Estados Unidos. Y fijaros, la que aparece en el número 5 en este orden es Tyson. Tyson es el primer productor de carne de Estados Unidos. Y diréis, esto qué poco exponencial parece, qué poco tecnológico. Bueno, pues os diré que no solamente aparece aquí, sino que la persona que han nombrado ahora mismo como nuevo CEO de Tyson, es decir, el máximo responsable de la compañía, es una persona que han fichado, venía antes, su experiencia anterior es de estar en la división X de Google, que es la que se dedica a hacer los moonshot, es decir, los proyectos estos absolutamente locos, visionarios de hacia dónde vamos. Esa división que estaba en Google, el responsable de esa división ahora mismo es el responsable del mayor fabricante de carne o productor de carne de Estados Unidos. Porque os hagáis una idea de cuál es el mindset, la mentalidad que hay detrás de estas empresas cuando están buscando directivos que tengan esa forma de pensar. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues porque están ocurriendo cosas como esta en el mercado de la industria de la carne. Todos habréis oído hablar de las hamburguesas pues de Beyond Meat,
de Impossible Burger, de algunas que estáis aquí, pero bueno, pues eso ya es casi como el boom del 2019. Ahora estamos en la, digamos, las versiones 2.0, 3.0 o ya no sé cuál es el punto cero en que vamos de estas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta empresa que se llama Novamit es una startup española fundada en Barcelona, que la ha fundado un científico que trabajaba en el área de producción de tejidos humanos para funciones médicas, ¿no? Para rehabilitación de personas. Y en un momento dado vio que podía tener aplicación y esto que estáis viendo, Óscar, te sonará porque esta imagen es del HIP, ¿lo ves el fondo? Así es. Exactamente, estuvo en la sesión que estuve organizando allí y trajo su impresora 3D y allí en directo nos fabricó un filete en el momento y lo cocinó en el momento. Es decir, durante los 20 minutos que duró su charla, imprimió este filete y nos lo pudimos comer después y lo pudimos probar. Después del HIP, en mayo, ya han avanzado en su formulación y ya están haciendo, esto sería el primero, el que veis a la izquierda, sería un sustituto del filete de carne, es uno de los grandes avances porque hasta ahora lo que habíamos visto eran alternativas cárnicas a base de proteínas vegetales, pero con formato tipo hamburguesa, albóndiga, etcétera, o el tipo pollo de Eura, que parecía como unos nuggets de pollo, pero no habíamos visto un filete como tal. Bueno, pues Novamit lo que está haciendo es este filete. Y estas brochetas que tenéis a la derecha son una alternativa a la que sería la carne de cerdo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen una impresora 3D con la cual, como los cartuchos de la impresora, incorporan diferentes ingredientes, que es su fórmula mágica, por decirlo de alguna forma, y son capaces de imprimirlo mediante filamentos y dar esta textura que realmente parece un filete. ¿Cuál es su modelo de negocio? Su modelo de negocio no va a ser tener un montón de impresoritas de estas para crear el producto final. Su modelo de negocio va a ser licenciar esta tecnología, es decir, proporcionar esta tecnología a gran escala con digamos, unos modelos industriales de esta impresora para que o bien fabricantes de carne o bien industriales de otro tipo de productos o bien, ¿por qué no?, restaurantes puedan tener este tipo de tecnología in-house y producir sus propios filetes. ¿Qué es la ventaja que tienen? Que tú puedes no solamente hacer un filete completamente vegetal, sino que además lo puedes personalizar. Es decir, como tú decides lo que pones en esos inyectores, tú puedes decidir como industria hacer un filete con un mayor o menor nivel de grasa, con mayor o menor nivel de otros aditivos, de sal o lo que sea, o en tu restaurante puedes crear como tú quieras dentro de las fórmulas, ¿vale? Con lo cual, imaginaros las posibilidades que se abren con este tipo de tecnologías. Y Pero, perdona Beatriz, ¿son competitivas en precio? ¿Tú crees que esto puede llegar a gran escala y ser competencia de la carne convencional? ese es el trabajo en el que están ahora. Quiero decir, ellos lo que están trabajando es la impresora que nosotros vimos en HIP es la que tienen pues, para modo piloto y para hacer las pruebas y para hacer las investigaciones y en I+D, pero lo que están es desarrollando esos, digamos, macro, pongo entre comillas impresoras porque ya no serán exactamente impresoras, será una tecnología semejante, pero que sí tendrán una capacidad industrial. En el momento en que eso sea industrial, sí van a tener esa capacidad de competir en precio. Lo hemos visto con otros plant-based que cuando han surgido pues eran bastante más caras que una hamburguesa normal y ahora mismo están al nivel de precio de una hamburguesa premium. Es decir, tú vas a comprar una hamburguesa de Beyond Burger en el supermercado y la tienes al precio pues que a lo mejor que una hamburguesa nostra, por deciros de alguna forma, ¿vale? Y ya las estamos viendo en los restaurantes y no te cuesta una hamburguesa de Beyond Burger el doble. Por ejemplo, la empresa que está haciendo las hamburguesas para Burger King, en Europa utilizan en Europa utilizan de Dutch Butcher, que la compró Unilever, y en Estados Unidos utilizan Impossible, ¿vale? Pero han tenido que trabajar conjuntamente con estas dos marcas, con esta marca de comida rápida para hacer la hamburguesa al precio ajustado para que pueda ser un Whopper.
para que se pueda vender al mismo precio que el Whopper, con lo cual ya estamos en niveles que podrán ser. Y si no lo son el año que viene, lo serán el siguiente, porque eso es simplemente una cuestión de escala al final. Pero me parece muy interesante lo que está haciendo esta otra compañía, que se llama Redefine Meat, porque ya entramos en ese tema de la exponencialidad que vamos a ver ahora, ¿no? Ellos lo que están haciendo es un mapa digital de 70 parámetros sensoriales que percibe el ser humano cuando come carne. Y lo que están intentando es, con Givaudan, que es una de las mayores empresas del mundo de ingredientes, encontrar ingredientes de origen vegetal, componentes de origen vegetal, que puedan tener un efecto equivalente en esos parámetros sensoriales. Es decir, con ese ingrediente vegetal generar esa misma sensación en la alimentación que se está produciendo. Y a partir de ahí introducirlos en su filete. Estos también están trabajando en un modelo de filete impreso 3D. Otra de las compañías que está trabajando mucho en este campo es Just. Just, anteriormente conocida como Hampton Creek, se le conoció inicialmente porque hizo una alternativa a los huevos que fuera plant-based, que fuera completamente vegetal. Y eso lo hicieron a partir de una proteína que extraen de la mung bean, que es un tipo de alubia, entre alubia y soja, ¿no? Es un tipo de legumbre. Entonces, ¿qué es lo que ellos presentaron? Pues de momento tienen como para hacer huevos batidos y para hacer galletas, cookies, masa para hacer galletas. Esa masa no te sirve para hacer una tortilla de patata, por ejemplo, ¿no? O para hacer un flan. ¿Por qué? Porque si bien han conseguido lograr toda una serie de esos parámetros que habíamos visto que se parecen al huevo, el huevo es un ingrediente mágico que permite muchas cosas. Si estáis aquí, muchos de los que, bueno, todo el mundo ha frito un huevo o ha hecho un flan o una tortilla, ¿no? El huevo no solamente da sabor, sino que cuaja, liga, permite esponjar, permite hacer un bizcocho, o sea, tiene una serie de propiedades que son muy específicas, ¿no? No más allá del puro sabor o el contenido en proteínas. Y no todas se pueden encontrar en esa proteína de la mung bean. ¿Qué es lo que ha hecho Just? Just lo que se ha puesto es a investigar, gracias a un sistema también basado en inteligencia artificial y machine learning, más de 300.000 especies vegetales del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, como seres humanos, aunque hay 300.000 especies vegetales comestibles en nuestra tierra, nos alimentamos básicamente de 12. El 75% de los alimentos que consumimos proceden solamente de 12 especies. Con lo cual estamos malgastando una abundancia, y volvemos a utilizar este concepto de abundancia, que no estamos utilizando. Y ellos han planteado cómo puedo yo conectar con esta abundancia para intentar aprovecharla e incluirla y gestionarla, ¿no? Entonces lo que están haciendo es investigar todas las cualidades de esas 300 o un gran número, ya tienen una base de datos gigante, para ver qué cualidades tienen a la hora de dar sabor, de ligar, de comportarse de determinada forma a la aplicación de calor o al frío o a la conservación o al color. Todos estos parámetros los están investigando y lo están metiendo en una gigantísima base de datos, de forma que cuando tienen que investigar, no tienen que investigar haciendo pruebas con cada una de ellas, sino que pueden ir al sistema y decirle dime un ingrediente que me permita que se comporte de esta forma con el calor, que me aporte estas proteínas o que me aporte este color o que se comporte de esta forma. Y eso lo pueden preguntar al sistema, con lo cual imaginaros la aceleración que va a suponer a la hora de investigar nuevos alimentos o nuevos ingredientes para crear nuevos alimentos. Por aquí es por donde están yendo las cosas. Y alguien más que está haciendo esto, a ver, ¿qué no pasa? Es esta compañía chilena. Esta empresa chilena le llaman que produce comida algorítmica porque hace algo parecido también, ¿vale? Jeff Bezos es el fundador de Amazon y es uno de los inversores en esta compañía. Somos un grupo de personas que se juntaron hace 3 años atrás para cambiar la manera en que nos alimentamos los humanos, para cambiar la manera en que hacemos las cosas que nos encanta comer, y decidimos hacerlo combinando inteligencia artificial para entender cómo podemos crear la carne, queso, leche y huevos que nos encanta comer,
pero no de origen animal, sino que de origen vegetal. Así hacemos un impacto positivo en el medio ambiente, un impacto sustentable, y aparte hacemos cosas ricas y sanas que en general nunca van de la mano. Ellos han empezado con una mayonesa, pero van a crear más productos. 15 plantas de las más de 400.000 especies que existen. Tienen que haber textura, aromas, colores, sabores que nunca teníamos en nuestra mente crear, y que a un humano no se hubiese ocurrido, por ejemplo, reemplazar el sabor de un queso azul con un grano de cacao, porque comparten 73 moléculas de sabor. Eso a un humano no se hubiese ocurrido. Si hubiese ocurrido, hubiese sido con un estudio de muchos años. Nosotros decidimos hacer un computador, un software, que básicamente lo que hace es predice qué ingredientes vegetales tenemos que combinar y cómo tenemos que combinarlo para poder llegar al mismo sabor que la leche, que el huevo, que la mayonesa. Yo he probado mayonesas moradas que tienen sabor a mayonesa y tienen la textura de la mayonesa y es espectacular, pero nadie sabe comer una mayonesa morada. Y hay que enseñarle a un computador por qué no vamos a comer una mayonesa morada. Y así sucesivamente. Entonces el algoritmo lo que empieza a hacer, no sé, pero lo que empieza a hacer es entrenarse en el tiempo y volverse más inteligente, donde cada formulación que va sacando en un futuro se va acercando más y más al producto que nosotros queremos indicar. Bueno, lo dejo aquí, porque ya os digo, dura como 4 minutos. Si no nos va a comer mucho, pero os recomiendo que lo veáis hasta el final, porque la verdad es que es muy interesante. Voy a volver a la otra pantalla. Si mientras tanto queréis preguntar algo o tenéis alguna duda. Bueno, la verdad es que todavía no han empezado preguntas. A mí me surge una, ¿no? Al final es un poco también pues el run run, ¿no? O sea, queriendo arreglar una cosa no vamos a fastidiar otra. Está claro que todos los componentes animales tienen esta huella que dejan, pero no sé lo que ha pasado con la quinoa o lo que ha pasado con otros, o sea, que se ponen de moda, que empezamos a producirlos y que al final, pues de sostenibilidad y todo esto, pues no queda tanto. ¿Es así? O sea, ese equilibrio es Hombre, tan ideal. Ese es un reto que tenemos por delante y además me encanta que lo comentes porque yo creo que lo que tenemos que hacer como seres humanos es aprender de eso, aprender de lo que nos ha pasado con la quinoa, y yo no sé si, imaginaos que con estas técnicas descubrimos que es la siguiente, pero es que hay más de 300.000 plantas, o sea, ahora ya lo que es muy difícil es que ya solo encontremos una. Y que todo el mundo quiera de repente comer todo esto, ¿no? Pero en cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay lecciones como seres humanos que tenemos que aprender de nuestra experiencia, es decir, que el avance de la técnica no suponga que generemos otros problemas, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta con los avances. Ocurrió con la soja, de repente la soja se convirtió en el paradigma y tiene unos impactos y unos retos desde el punto de vista de sostenibilidad, la soja muy grandes, ¿no? Y que ahora tenemos que estar resolviéndolos, pero que aprendamos las lecciones. Y luego, desde el punto de vista comercial, toda esta tendencia que tiene que ver con lo natural, con lo que... esto es comida ultraprocesada, ¿no? Al final tiene un procesaje importantísimo y desde el punto de vista comercial puede ser un argumento en contra, o sea que al final estamos comiendo alimentos ultraprocesados, aunque sean de origen vegetal. Claro, esta es una dicotomía muy grande y que además suele aparecer siempre en todos los debates, ¿no? Todos estos productos, cuando están naciendo, están en una fase, pues tienen su versión 1.0, 2.0, 3, van evolucionando, ¿no? Entonces, las primeras versiones, lógicamente, su objetivo principal es conseguir mimetizar lo mejor posible el producto original, ¿vale? La hamburguesa. Su objetivo principal en ese momento no es probablemente ser ni el más saludable ni a lo mejor el más equilibrado, ¿no? Porque su objetivo principal es la mimetización. Tú te explicabas antes que no comes carne, ¿no? Pero te gusta disfrutar de la experiencia gastronómica de convertirte en una hamburguesota, ¿no? Eso es. En ese momento lo que tú estás valorando es la experiencia gastronómica. Eso no quita para que conforme van evolucionando, lógicamente no son ajenos a todo este tipo de requerimientos de los consumidores hacia un consumo de productos más naturales, con etiquetas más limpias en el sentido de menos ingredientes reconocibles,
y más saludables. Entonces, tenemos el ejemplo de la primera versión de la hamburguesa de Impossible Burger, pues tenía una cantidad, un porcentaje de grasa muy superior a la que tiene la versión 2.0. Vamos a decirlo en positivo, la versión 2.0 es nutricionalmente muchísimo más equilibrada que la primera, ¿no? Porque ya han elegido grasas más saludables, menos cantidad, y han encontrado fórmulas que les permiten tener ese sabor y jugosidad, ese componente organoléptico con una menor incorporación de grasa. Entonces, sí que es cierto que son productos que tienen un mayor nivel de procesado que un filete que te comes tal cual, pero tienen otras ventajas y que se van acercando cada vez más a una producción más natural. Hay muchas de estas que tienen como objetivo ser clean label, ¿vale? Y que además tienen el compromiso de no utilizar componentes GMO, de modificados genéticamente. Entonces, bueno, es una evolución que tienen que seguir hacia ser cada vez más saludables y más... Lo que sí suelen ser es bastante transparentes, porque como hay los ojos de todo el mundo están puestos en ellos, intentan ser muy transparentes con sus fórmulas, porque todo el mundo, ha habido una polémica en Estados Unidos que se empiezan a comparar las etiquetas entre las tres grandes productoras de hamburguesas plant-based, ¿no? Entonces, como a una se le ocurra poner un ingrediente, por ejemplo, Impossible utiliza GEM, que es la sustancia de la raíz de la soja, creo, que es la que les da ese sabor parecido a la hemoglobina, que les da ese sabor que recuerda a la carne, pues ellos utilizan soja que es genéticamente modificada, no tienen problema en hacerlo. Hay otra marca que quiere diferenciarse no utilizando ese tipo de producto. Bueno, pues esa competencia lo que está haciendo es que las formulaciones se afinen cada vez más y que además haya para todos, porque hay gente que no le importa eso. Entonces, bueno, pero sí, es una dicotomía que está ahí, es importante tenerla en cuenta. Estupendo. Venga, este creo que sí que funciona aquí. Este es otro tipo de concepto. Antes hemos hablado del plant-based, es decir, coger proteínas de origen vegetal y convertirlas, mimetizarlas en productos que se parecen al original. Ahora lo que estamos hablando es de cultivar células animales, es decir, estamos comiendo carne, de forma que se desarrollen en un tejido que se pueda convertir en un filete de ternera o de cualquier otro animal, pero cultivado, es decir, sin tener que hacer daño a ningún animal, sin tener que no solo hacer daño, sino sin tener que criarlo, alimentarlo, que genere sus gases y todo este impacto que tenga. Entonces, hay varias que están trabajando en esto y lo que dicen es que a lo mejor en los próximos 2-3 años podríamos tener ya este tipo de filete. Hay alguna que dice que lo está sirviendo a finales de este año en algún restaurante, a modo de pruebas, pero fijaros cómo es. Aleph Farms are excited to announce a game-changing moment in cellular meat history. We're getting closer to our vision of creating a cellular steak, providing the experience, look, and feel of the steak we all know. We've successfully produced the first pieces of beef steak grown from natural cells without harming any animals. Meat is a complex tissue. This breakthrough includes various cell types found in conventional cuts of meat grown together outside the animal to form a 3D structure similar to meat, but using more sustainable, safe, and ethical methods. These first cell-based meat cuts demonstrate our capability of achieving our vision of growing steaks. Bueno, ya sé que está en inglés, no sé si no disponía de este en castellano, pero sobre todo es la idea de que veáis cómo este es un prototipo que es real. No se puede comercializar todavía porque no tiene los permisos legislativos y de regulación, etcétera, pero ese prototipo ya es real, ¿vale? Con lo cual esto está ocurriendo y lo que están haciendo es ahora afinarse estas tecnologías para lo que decía Óscar. Por un lado, sean cada vez más económicas y puedan equipararse al precio de la carne normal, y por otro lado su composición, en este caso es que son células animales. Pueden haber sido alimentadas con un suero, hay diferentes tecnologías, etcétera, y lo que se está trabajando es en
en esos bioreactores en los que se cultivan, pues que ese caldo de cultivo en el que se hace, reducir los costes, porque es lo que tiene el mayor impacto en coste para crearlos, ¿no? Pero también es cuestión de tiempo de que la tecnología permita reducir estos costes y esto exista. Y es que no estamos hablando solamente de carne, es que ya hay muchas compañías que están trabajando en esto, en alternativas al marisco, como esta empresa, por ejemplo, ¿vale? Y esta es otra empresa asiática que lo que está haciendo es una alternativa a ver, no sé exactamente el nombre porque es el nombre de un pez que lo dicen en chino, que soy incapaz de aprendérmelo, pero su vejiga natatoria se considera una exquisitez absolutamente premium. O sea, es como si a nosotros nos ofrecieran el mejor foie del mundo, ¿vale? Hasta tal punto que hay hasta mercado negro, se llegan a pagar hasta 100.000 euros o 100.000 dólares por piezas de la vejiga natatoria de este bicho. Y bueno, está en peligro de extinción por este motivo, porque hay una demanda y es un producto tan premium que se está produciendo esa situación. Bueno, pues ellos lo que están intentando es crearlo en el laboratorio, de forma que no sea necesario pescar estos peces y que, imaginaros, un producto por el que se están pagando 100.000 dólares el kilo de este producto, pues que se pueda producir en un laboratorio, el mercado que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, es para que os hagáis una idea de la cantidad de innovación y la cantidad de dólares que se están invirtiendo en este tipo de innovaciones. Y a futuro, ¿qué es lo que vendrá? Pues esto es muy rápido, una encuesta que hizo Ericsson este año para preguntarles a los propios consumidores qué es lo que esperaban ver en el futuro, ¿vale? ¿Qué es lo que les traería Internet, esta tecnología de la que hablábamos antes, Internet de las cosas, ¿no? Y entonces, dentro de las varias respuestas que dijeron en los próximos, creo que eran 10 años, mira, para 2030 exactamente, ¿qué creen? No que les gustaría, ¿qué creen que habrá en el mercado? Y que nos puedan tener así que ver con nosotros, una de las cosas es que el 44% de las personas a las que se entrevistó predice que tendremos un dispositivo para la boca que mejore digitalmente todo lo que se ingiera para que cualquier comida nos pueda saber deliciosa. ¿Os imagináis el impacto que puede tener esto en la industria de alimentación? Que nosotros tengamos un dispositivo, imaginaros como un empaste de una muela o algo así, que cambie el sabor de los alimentos para hacerlos todos deliciosos. ¿Cómo tendremos que reinventar nuestra forma de comer? Y los restaurantes, las posibilidades que pueden tener. Los ciudadanos, casi la mitad de las personas, piensan que esto existirá en 10 años. ¿Vale? El otro que me llamaba mucho la atención y que tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra industria, es el aroma digital. Alrededor de 6 de cada 10 personas esperan poder visitar digitalmente un bosque o el campo, incluyendo la experiencia de percibir todos los olores naturales de esos lugares. Trasladar a esto ahora a un restaurante. Una de las grandes retos que se han planteado cuando hablábamos del delivery y ya desorbitado en este tiempo, es que decían, es que la experiencia del restaurante no es la misma que en casa. ¿Cuánta gente hay ahora mismo que se está devanando los sesos por intentar que la experiencia del delivery, del llevar comida del restaurante a casa, sea lo más parecida posible a lo que encuentras en el restaurante? Imaginaros cuando entras en una pizzería, que te huele ya el horno de leña, te huelen ya las pizzas, o cuando entras en un asador, o cuando entras en una panadería, una bollería que ya acaba de sacar sus bollos del horno. Imaginaros también las posibilidades que tenemos ahí si esto se pudiera reproducir digitalmente y a distancia. Y exponencialmente, porque claro, con un dispositivo de estos no necesitas tener 200.000 pizzerías. Con enviar el aroma a tu cliente, le estás trasladando esa experiencia. Así que bueno, estas son expectativas de los clientes de hacia dónde vamos. ¿Cómo vamos de tiempo, Óscar? Bien, son menos 10, pero hasta donde tú quieras. Vale, yo tenía muchísimas más cosas que contaros, pero podemos avanzar un poquito más. Y si no, lo dejamos para otra sesión o me mandáis las preguntas y estaré encantada de comentarlos. Entonces, ejemplos
que nos pueden aterrizar ese concepto de exponential food o exponential food service en nuestra industria. Bueno, pues la de libro, la empresa exponencial de libro dentro de nuestro sector son los Deliveroo y compañía, es decir, todas las que están metidos en este negocio. Su principal activo es la tecnología. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Ellos lo que han hecho ha sido conectar una abundancia, es decir, personas que tienen una bicicleta o una moto y restaurantes, miles, cientos de miles de restaurantes, cientos de miles de personas que están dispuestas a hacer una entrega y conectarlos para ofrecer un servicio. Ellos lo que ofrecen lo que han hecho es utilizar la tecnología para ofrecer ese servicio de forma diferenciada, como lo hacían. Si volviéramos atrás a esa slide que os enseñaba de los atributos, estas los tienen todos. Todos. Desde conectar con la abundancia, el staff on demand, staff on demand serían los riders, tendríamos los activos apalancados o activos subcontratados, por decirlo de alguna forma, es decir, no tienen ningún activo suyo, los restaurantes, las habitaciones de Airbnb, los algoritmos los tienen, por ejemplo, este ejemplo que pongo aquí de Maple. Maple es una compañía que nació en Estados Unidos para hacer todo este servicio de una forma integrada. Ellos cocinaban, preparaban, entregaban, tenían el algoritmo, lo tenían absolutamente todo. Al final no consiguieron que el negocio fuera rentable y no consiguieron aguantar económicamente y los compró Deliveroo. Pero Deliveroo los compró por su plataforma tecnológica, porque habían conseguido con inteligencia artificial un sistema para afinar tanto las rutas que eran la envidia de todo el sector. Así que Deliveroo se compró esta empresa para quedarse con su tecnología y de hecho se llevó al equipo tecnológico a Londres. Ellos estaban en Estados Unidos, se los llevó a Londres y ahora mismo forman parte del equipo de Deliveroo. ¿Vale? Pues porque veáis un poco la trascendencia de la tecnología y el algoritmo dentro de este tipo de empresas. Todos conoceréis ya Too Good To Go y estas empresas que se dedican a salvar paquetes de comida. Hay un objetivo detrás de no tirar comida y de mejorar la rentabilidad o aprovechar pues, negocios que van a tirar comida pues, que puedan obtener aunque sea unos ingresos básicos con ella. Lo que tienen en común es que han conseguido conectar una abundancia, comida que se va a desechar, con unos clientes que están dispuestos a pagar por ello y utilizan una tecnología, una plataforma intermedia para conectar estos dos segmentos. Y a partir de ahí, 3 o 4 más de esos atributos que os contaba lo tienen. Resultado, ya están en 14 países, han rescatado más de ¿cuánto? 18, 30 millones de packs, etcétera. Están generando realmente un impacto. Bueno, los Eat With son los Airbnb de los restaurantes, ya conocéis cómo funciona el sistema, pero están basados en el mismo concepto. Pero vamos a salirnos un poco del concepto de plataforma, cómo podemos también apoyarnos en la tecnología para transformar nuestros negocios. Pues por ejemplo, AmRest, la conoceréis todos, es una gran multinacional que tiene muchísimas enseñas. Se planteó, ellos tienen, me parece que contrata como a 1.500 personas cada día. Tienen tantísimos restaurantes que tienen que estar haciendo procesos de selección constantemente. Y eso le requería unos tiempos tremendos, pues a lo mejor 2 o 3 días desde que veías a la persona, la entrevistabas, la fichabas, etc. Lo que han hecho ha sido un proceso de armonización y automatización de sus recursos humanos para todo el grupo, ponerlo a disposición de todos los restaurantes del grupo, de forma que un gerente de un restaurante o un responsable de una marca, cuando tiene que contratar a una persona, lo puede hacer en 3 minutos. En lugar de en días. Imaginaros lo que supone eso cuando tienes una necesidad. Más ejemplos. Por ejemplo, con esta eFlares es una compañía española, es una pequeña startup española que lo que hace es toda la parte de digitalización de los procesos de los APPC, los temas de seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es un sistema por el cual, mediante la previsión de la demanda, pueden ajustar al máximo de forma que hace como las funciones de un gerente virtual, ¿no? Lo que tendría que estar un gerente dedicando horas para controlar estos temas, ellos lo hacen de una forma automatizada
y de una forma muy fácil, con un sistema de luces que te va diciendo todos los procesos que tienes que ir siguiendo, de forma que no tienes que tener al gerente constantemente encima del personal para controlar todos estos procesos, sino que te los va dictando y te los va automatizando y va monitorizando constantemente si se han cumplido y si no se han cumplido. Y si no se han cumplido, suelta una alarma. Y cuando suelta la alarma te ves obligado a cumplirlo para asegurarte de que esto está funcionando, ¿no? Entonces son pequeñas, estos serían ejemplos, por ejemplo, de ese atributo de los algoritmos, de las automatizaciones, cómo podemos incorporarlas en nuestros negocios y que nos ayuden a ser más resilientes y a ser más resistentes ante esas disrupciones. Y que son más de andar por casa, no necesitamos ser todos Deliveroo y tener el gran algoritmo mágico que hemos comprado en Estados Unidos, sino con pequeñas cosas como estas también podemos incorporarlos a nuestros negocios. Y bueno, pues quería hablaros también de personalización y ejemplos de personalización, pero voy a tener que ir un poco rápido aquí para que luego podáis tener un poco de tiempo de hacer algunas preguntas, pero sí quería contaros cómo cuando estoy en un evento en persona hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros tenéis Netflix o HBO o Spotify? Entonces, no sé cuántas manos estaréis levantando, pero unas cuantas, ¿no? Seguro. Bueno, pues seguro que estáis familiarizados con esa experiencia de que cuando tú vas a buscar una película o una canción o alguno de estos contenidos, inmediatamente te salen una serie de series o de películas que te las recomiendan o que aparecen en tu pantalla, ¿no? Son solamente, me parece que un 1% de todo el contenido que tiene Netflix, por ejemplo. Pero es que si nos pusieran todo lo que hay a la disposición en esa pantalla, moriríamos solo en el intento de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Netflix? Netflix tiene una cosa que se llama motor de personalización, que lo que hace es, en función de lo que sabe de ti, qué películas ves, qué no ves, dónde estás, etcétera, es capaz de ofrecerte solo una selección de contenidos sobre los que tú puedes navegar y buscar, ¿vale? Y que te ayuda en la elección. Y eso lo va mejorando conforme vas utilizando cada vez más la plataforma. Bueno, pues ese motor de personalización es lo que le genera, creo que son 1.000 millones de facturación de dólares al año. Es decir, le ayuda a facturar 1.000 millones más gracias a eso, gracias a ayudarnos a elegir nuestros contenidos. Bueno, pues ese concepto es el que se está aplicando a muchas cosas. Por diversos motivos, por conveniencia, porque nos resulta más inmediato, porque ya estamos todos acostumbrados a que compramos en Amazon y me sale abajo, otros también compraron y dices, pues mira, esto también me va bien para complementar. Porque la tecnología nos empodera, nos hace que nos sintamos independientes, autosuficientes. Entonces, todos estos componentes están haciendo que el concepto de personalización esté explotando. Bueno, hay muchas compañías como Nestlé que están creando productos al respecto, por ejemplo, este sistema de cápsulas que en función de tu dieta pues te va dando complementos nutricionales específicamente para ti. Es un proyecto piloto que están en Japón y ahora mismo hay 100.000 personas que se han suscrito a este proyecto. Hay empresas que lo que te hacen es, a través de un análisis de tu microbioma, es decir, toda la flora bacteriana que tienes en el sistema digestivo o con tu ADN, pueden hacer un perfil y a partir de ahí recomendarte qué comer o incluso no solo recomendarte, sino darte las recetas o incluso hacerte un servicio de delivery de comida adaptado a eso que ha salido en el análisis. Todo esto ya existe, ya está puesto en marcha. Y en restauración lo estamos viendo en ejemplos como este. Vitamojo no era una cadena de restaurantes, era un sistema para personalizar las cartas de los restaurantes, pero como no conseguía venderlo, porque no conseguía demostrar que esto realmente funcionaba, lo que hice fue, vale, pues voy a crear yo los restaurantes para poner mi sistema para demostrar que funciona. Entonces ahora mismo creo que tienen 3 o 4 restaurantes en Londres donde utilizan este sistema, en el cual tú, a través de un tablet, tú puedes elegir el plato preparado o puedes personalizártelo tú con los ingredientes que te lo vas haciendo. Después de un año funcionando, sus algoritmos, sus interfaces y sus datos que han ido recopilando, que es otro de los grandes atributos que os hablaba antes, es decir, obtener datos para hacer análisis y tomar decisiones, lo que dice es casi 2/3 partes de los clientes prefieren el menú personalizable,
prefieren hacerse el plato como a ellos les gusta, lo eligen ese frente al preparado. Y lo que además le ha tenido el impacto que ha tenido es que aquellos que eligen un menú personalizado tienen un ticket 17, no es que sea un 17% más alto, que ha generado un 17% más de ventas. Porque al personalizarlo compran más, sus tickets es más alto y ha incrementado un 17% sus ventas gracias a esa funcionalidad. Y luego, y lo que no es menos importante, obtiene unas informaciones importantísimas sobre los gustos de los clientes, sobre los tamaños que quieren, sobre la cantidad de comida que desean, sobre los alimentos que quieren más o quieren menos, con lo cual le permite estar actualizando su carta constantemente con la información que cada día recibe de los clientes. Bueno, pues esto es un ejemplo más de esos algoritmos, de ese Big Data aplicado a la restauración y ese concepto de personalización. Algunos de vosotros tendréis también estas aplicaciones que ya se utilizan en el móvil, que nos permiten ir al supermercado, poner el móvil delante de un producto y que nos diga pues el valor nutricional, incluso si es bueno para mí o no, en fin. Entonces ya hay muchas aplicaciones que están funcionando, ¿vale? En España tenemos el Coco, tenemos My Health Watcher, My Real Food, que se ha hecho muy famosa también por el movimiento Real Fooder, y Yuka aunque está también en España, es francesa. De esta es la que más personaliza, es My Health Watcher, porque tú le puedes enviar previamente cuando te registras pues los últimos análisis que te hayan hecho pues de colesterol, de tensión, de lo que sea. Ellos lo cargan en tu perfil y en función de eso, cuando tú vas al supermercado o al restaurante a decir lo que vas a comer, no solamente te dice si en general es bueno nutricionalmente o no, sino si es bueno para ti o no. Y la gente está tomando decisiones porque ahora está empoderada con esto, ya tiene muchísima más información de lo que tenía antes. Ahora llevamos esto siempre encima y tenemos casi como un nutricionista en el bolsillo. Y eso está cambiando la forma en que comemos. Hasta tal punto que este supermercado, que es uno de los grandes supermercados de Francia, era tal el impacto que estaba teniendo Yuka en Francia que habló con sus proveedores y les dijo: o me cambiáis la formulación de los productos para que salgáis en el ranking de Yuka con más de 50 puntos o salís de mis estanterías. Y obligó a 900 productos a ser reformulados, retirando 142 aditivos. Imaginaos aquí como si fuera Mercadona y habla con sus proveedores y les dice: mirad, o me sacáis todos más de 50 puntos en esta aplicación o la que sea de referencia en España, o no vais a estar en mi estantería. Uf. Imaginaros esto lo mismo en los restaurantes, en las cartas, que cada vez más la gente va a ir preguntando: ¿y esto cómo está hecho? ¿O qué tiene? ¿O cuál es el valor nutricional? ¿O me lo puedes hacer con esto? Esto... sobre todo el concepto es que las personas estamos cada vez más empoderadas, tenemos más información, tenemos más acceso a soluciones que nos permiten cuidarnos mejor de forma personalizada. Esto es lo que os hablaba de Netflix, el motor de personalización. Efectivamente, 1.000 millones al año, son 2.000 euros por minuto lo que factura Netflix gracias a preocuparse por nosotros de forma personalizada y ofrecernos ese contenido de forma personalizada y no aplastarnos con 200.000 millones de títulos que no seríamos capaces de digerir. Así que bueno, estas son un poco esas tendencias que os quería contar, quizá un poquito se salen de lo que estáis acostumbrados a oír todos los días, pero yo creo que las vamos a oír cada vez más y sobre todo yo creo que lo interesante es que nos quedemos con la idea de esto llegará tarde o temprano, cada vez está más inculcado en los consumidores. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo podemos aprovechar y cómo podemos incluirlo en nuestros negocios de alguna forma para adaptarnos a los tiempos que vienen? Bueno, sin duda yo creo que es un poco la sensación que nos queda a todos y mira que somos de innovación y somos de futuro, ¿no? Pero a veces nos queda tan lejos. O sea, sí que es cierto que a raíz de la pandemia, pues qué lejos quedaba el delivery o qué lejos quedaban cosas que en muy poquito tiempo se han plantado. Es que hay mucha tela, ¿no? Al final, no sé, por lo que nos estabas contando al final, ¿no? Si realmente el poder del usuario, ¿no? Y hasta qué punto se puede a la industria
empujar hacia este tema. ¿Tú crees que ese empoderamiento se va a expandir? Quiero decir, como individuos vamos a tener más poder sobre lo que comemos y demás, o seguiremos estando sometidos al poder de la industria, ¿no? Que nos dice una cosa y luego nos pone otra cosa en la boca. A ver, a mí hay una cosa que me gusta preguntar y es, tú hace 10 años pensabas que las personas iban a entrar con una cámara de fotos a tu restaurante y lo primero que iban a hacer antes de comer nada iba a ponerse a hacer 25 fotos a un plato y que iban a ir corriendo a enseñarle el álbum de fotos a todos sus amigos. No, está claro que no. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Sí, pero lo que pasa es que da un poco de yuyu. Uno ya tiene una edad, ¿sabes? Ya tenemos unos años y entonces dices, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, lo entiendo porque además lo hablo mucho y muchas veces como divulgadores nuestra labor es aterrizar todo esto, ¿no? Y decir, bueno, sí, todo esto está pasando, pero ¿cuánto vamos a tardar en comernos una hamburguesa de base vegetal? Pues bueno, anunció McDonald's que la sacaba como respuesta a lo que ha hecho Burger King, lo que lleva haciendo no sé cuánto de Good Burger y demás, que es satisfacer un mercado en el que antes lo comentamos, yo me incluyo, no porque sea veganismo de vocación, pero si puedo evitar la carne la evito, y como yo me he sentido muchas veces como echado, ¿no? De alguna forma, ¿no? del establecimiento. Incluso recuerdo una experiencia en Burger, es que no puedo comer carne, y me pusieron el pan, la ensalada, el tomate, el queso, y sin hamburguesa, y me cobraron lo mismo, y me quedé un poco... Entonces, o sea, estos cambios, ¿los va a provocar un movimiento económico o lo va a provocar el público? A ver, aquí siempre hay fuerzas que son como las placas tectónicas, ¿no? Ahí se produce un roce. Yo creo que hay muchos cambios que la industria, vamos a decir, ¿cómo se solía decir en el mundo de las telecomunicaciones? Los incumbentes, es decir, la industria establecida se resiste normalmente, en su ADN es casi la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, si yo recuerdo una conferencia que daba sobre estos temas hace un par de años y una persona se levantó y me dijo, estamos todos de acuerdo, habló al público y dijo, estamos todos de acuerdo que esto no va a ocurrir nunca. Sí. Era un ganadero. Bueno, pues bien, no va a ocurrir nunca, pero Tyson, primer productor de carne del mundo, ha sido inversor de Beyond Meat y se ha salido de Beyond Meat para crear su propia línea de carne vegetal. Sí. Quiero decir que uno es la labor que tenga la industria, ¿no? Con lo del azúcar, pues lo mismo, les estás teniendo que obligar a que tengan menos azúcar para que al final reformulen, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que está habiendo otro tipo de empresas más pequeñas, más ágiles, más rápidas, que de repente están creando productos que se ganan el favor del público. Y entonces de repente dicen, oh, cielos, resulta que ahora yo vendo menos. Por ejemplo, hay una marca de yogures que se llama, ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero ahora os lo diré, y de helados, que ha conseguido desbancar a Yoplait como primera marca en muchos de los supermercados de Estados Unidos. A Yoplait, que allí es como nuestro Danone, ¿no? Sí, impresionante. Hola, Beatriz. Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy Rafael. ¿Qué tal? Hola, Rafael. En primer lugar, muchas gracias por la charla, ha sido interesantísima. Gracias. Y mira que hay un punto que me ha tocado más que otros porque estoy haciendo justo ahora un proyecto de una empresa que se basa en la venta de los menús modulares personalizados. Ah, mira. De toda la industria del ready to eat, de eso, ¿no? ¿Qué empresa es? Bueno, no, que la estamos creando de cero, ¿vale? Ah, bueno, genial. Y hemos visto que el mercado en España, como está formado sobre todo por Witaka, tiene otras como es Tu Perdición, Menudalle. Me acaba de llegar una nueva, Santísima. A ver, me la apunto. Espera, que... A ver, lo bueno que tengo es que me suelen llegar estas, además, te la digo ahora mismo, es como un Witaka 2, por decírtelo de alguna forma. Vale. Santa y bendita. ¿Santa qué? Y bendita. Santa y bendita.
Vale. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Vale, es que he estado haciendo números porque tampoco hay unas cuentas de todos los agregadores del mercado, porque muchos son de muy reciente creación, de este año, tal. Incluso he estado hablando con algunos CEOs de algunas. Vamos, que el mercado en España ahora mismo está entre unos 8 y unos 9 millones de euros. Que claro, tampoco... es que intentar que... calcular ahora cuál es el mercado de comida a domicilio en España, de packs y todo eso, es que es un mercado completamente nuevo. O sea, tienes que hacer un poquito de, por asimilación. Sí, por eso. Ahora mismo, haciendo así, siendo cautos, vamos a dejarlo en 7 millones y algo. Vale, entonces, ¿tú crees que todas estas tendencias que tú acabas de comentar van a hacer que el mercado, porque dicen que va a tener un crecimiento anual de un 10%, pero tú crees que todo esto va a fomentar a que sea mayor ese crecimiento? ¿O tú ves que, porque como has dicho que el 64% de la gente lo prefiere? En esos restaurantes, quiero decir, esa es la experiencia de Vitamojo, que en sus restaurantes las personas que iban al restaurante, 2/3 partes preferían el menú hacérselo a medida personalizado que el plato. Pero esos son datos concretos de Vitamojo de su restaurante. ¿Vale? No sé hasta qué punto son extrapolables como tal, pero yo creo que sí que dan unas pistas de que las personas les gusta un poco ese nivel de personalización. Están trabajando también en soluciones de vending, he visto en algún sitio también, para que incluso en una máquina de vending te pueda ofrecer un cierto nivel de personalización. Bueno, yo creo que sí que es una tendencia que hay que tener en cuenta, ¿no? Sin algoritmos y sin inteligencia artificial, en los 90 yo gestionaba un grandísimo restaurante dentro de la universidad y por supuesto que la opción de que la gente se compusiera su tostada y pudiera ponerse sus trocitos no solamente ampliaba la venta y hacía que la tostada media subiera un 200% de precio, sino que la gente tenía muchísima más satisfacción, el do it yourself, ¿no? Yo creo que esto ha sido siempre la ultrapersonalización también en tu oferta. Yo creo que hay mucho crecimiento y creo que hay mucho más mercado de 8 o 9 millones de euros para este tipo de paquetes y seguramente, como dice Beatriz, no está contabilizado porque está muy atomizado, pero hay muchísima gente haciendo tuppers. Incluso en barrios hay señoras del edificio que hacen la comida para otras personas, ¿no? O sea que... Lo que sí que es cierto que logísticamente es complejo. Por eso el tener muchísimos datos que te ayuden a afinar al medio céntimo, puede estar ahí la clave. Lo que he visto muy útil es la alianza con ejemplo, con My Health Watcher, con Yuka, porque al final si esta gente, al final quien compra un tupper de estos es porque o quiere comer sano o no tiene tiempo para cocinar. O las dos cosas. Con My Health Watcher, si queréis luego escribirme a través de Oscar, os puedo poner en contacto. Son una gente estupenda en Barcelona. Sí, de todas maneras yo creo que el cliente es muy ubicuo, ¿no? Que como clientes ya se veía antes, que tenemos diferentes momentos. Mi gasto de lunes a viernes entre semana va a ser X, que se va a incrementar el viernes porque salgo a comer con amigos y que estoy dispuesto a gastar más el sábado porque salgo con mi mujer y pido agua de lunes. O sea que ahí yo creo que esa ubicuidad del cliente lo que necesita es ser satisfecha por muchos lados, ¿no? Y realmente yo creo que con lo que nos encontramos muchas veces es con no la suficiente oferta, ¿no? Pero si os dais cuenta, los supermercados se están lanzando como locos también al mundo del takeaway y de la comida preparada. Sí, hablamos la semana que viene con Rafa Fernández, que bueno, él es Business Navigator de IKEA Foods y bueno, pues de esto saben un montón, ¿no? De qué están haciendo Claro, pero fijaros que es que hasta se está anunciando Día en la televisión, Día y todos estos supermercados con sus packs de comida para llevar, porque consideran que la gente, pensad una cosa, la gente que teletrabaja y el teletrabajo no ha llegado para quedarse tal cual estuvo en la pandemia, pero se va a teletrabajar mucho más que antes, pero las personas siguen teniendo una hora para comer o menos. Y en ese tiempo, si vosotros lo habéis experimentado, pues no tienes tiempo de bajarte a la compra, subir, hacerte la comida, comértela y luego fregar los cacharros. O sea, sigues teniendo unas constricciones, unas limitaciones de tiempo que esa necesidad que han descubierto en los restaurantes de menú o el tupper que te llevabas a la oficina, pues lo sigues teniendo. Entonces ahí se están abriendo nichos. Yo he de decir que yo he comprado a Menú Diet, que es una de las que están ahí,
y está bueno, ¿eh? La Ujú. comida está rica. O sea, no es... Dices, esto está congelado, viene de unos días hecho y tal. No, pero la verdad que está muy bien. No Pues yo sorprende creo nada. No, yo creo que aquí nos tenemos que plantear realmente si el mercado está preparado para que la experiencia alimenticia empiece a ser industrial, con grandes letras, o sea, con toda la garantía, con toda la seguridad, con toda la consistencia que tienen los productos industriales frente a los artesanales, ¿no? Entonces yo creo que también ese es un debate interesante, ¿no? Porque se habla mucho de lo natural, de lo ecológico, de lo cercano, del kilómetro cero, pero estamos condenados para alimentar a todo el mundo y alimentarlo bien, a utilizar procesos industriales y sustancias ultraprocesadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la industria tiene una dicotomía, o sea, me he visto de piel de cordero y luego soy lobo desde el punto de vista alimento, o tengo que ser consecuente realmente con lo que ofrezco, pero toda esa agricultura ecológica hay que pagarla muy cara, porque... Es que yo creo que aquí precisamente lo que está ayudando la tecnología es a que el concepto de industrialización o de tecnologizado no tenga que ser incompatible con natural. Es decir, ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo la tecnología está ayudando a que tú puedas tener sensorizado tu campo de forma que no necesites utilizar tantos pesticidas o tantos antibióticos para los bichos, etcétera, porque los tienes vigilados de una forma más cercana, con lo cual estás utilizando tecnología, pero estás reduciendo, estás convirtiendo en que el producto sea más natural. Ahora hay unos robots que te permiten decir cuándo coges el fruto en el nivel de maduración preciso y exacto. Tal. Entonces, tecnología no significa que sea menos natural. Industrialización no tendría por qué ser menos natural. El que tú utilices procedimientos de gran escala no tendría que significar que tengas que utilizar pues, muchísimos más conservantes, muchísimos más azúcar o grasas no saludables, etc. Se pueden hacer cosas saludables, apetecibles y sabrosas, a lo mejor sin algunos de los excesos que se hayan podido cometer por la industria en un momento determinado a la hora de hacer productos industriales, ¿no? Sí, sí, pero que te haga el filete una impresora de 3D te deja un poco... ¿No? A la hora de meterte eso a la boca, ¿no? Alguno dice, ¿aquí qué me habrán puesto? ¿No? O sea, me pongo un poco en el estándar de consumidor. Y esto no es una cabrica que iba andando por el campo, ¿no? Esto es que me lo han... Sí, pero no sé, hace unos años nadie comía gulas y ahora no faltan en ninguna mesa en Navidad. Y no nos preguntamos con qué está hecho. Está claro, no, no, sí. Al final nos toca tragar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y yo Y creo luego, que... claro, luego tener en cuenta que no solo somos solo nosotros en nuestro pequeño mundo aquí donde vemos las vaquitas en Asturias y pensamos que van a estar ahí toda la vida. Es que vamos a ser 10.000 millones de habitantes en 2050. Muchísimos retos los que se nos han planteado aquí. Desde ya te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que es escasísimo, que estás metido en 20.000 proyectos y esperamos contactar contigo otra vez para que nos sigas contando cosas, que yo sé que tienes mucho guardado por ahí. Cuando queráis. Genial, Bea, pues te disculpo, muchísimas gracias y Gracias a vosotros. Si tenéis cualquier pregunta, creo que a través de Óscar me podéis enviar los correos que necesitéis o contactar conmigo si os hace falta, ¿vale? genial, Beatriz, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Voy a compartir pantalla. Porque me llegó el otro día un informe de AECOC muy interesante. AECOC es la Asociación de Distribuidores y de Fabricantes Española, con más de 30.000 empresas, es un lobby poderosísimo y su asociación es muy interesante. Entonces, lo que quería enseñaros, han sacado un dossier sobre cosas que han pasado sobre el COVID y hay algunas cosas sobre la Autoche Economy y que os quería enseñar. Más allá de que nos dicen del espectáculo que se ha convertido en Nueva York, ¿no? Y con este estándar de seguridad hace que la gente salga mucho a las terrazas. En invierno está complicado. En Inglaterra, por ejemplo, en Liverpool han hecho un proyecto muy chulo para sacar los restaurantes fuera por estándares de seguridad. Nos da un poco de miedo por ver si pasa un poco con lo del tabaco en España, ¿no? Que nos vamos a volver locos a hacer inversiones que esperemos que esto se arregle pronto y revuelva. Pero había, en cuanto a delivery, algunas cosas muy interesantes, ¿no? Esto estaba ocurriendo aquí en España
el grupo Dime entrega sus pedidos con un código QR y que suman más a la experiencia de delivery. Te dan acceso a catas, a incluso una lista de Spotify para que disfrutes de tu bebida con la música que ellos consideran oportuna. En cuanto a los deliveries, pues ¿quién iba a pensar? Creíamos que la guerra estaba siempre en el ticket medio del fast food y vemos que han aparecido un montón de formatos que llegan para quedarse. Aquí tenemos a la derecha a Coqueto y que en algunos casos creando una submarca, como ha hecho, pues, por ejemplo, David Muñoz, muy sabiamente con Striscio, o lo que está haciendo Dani García, han encontrado un hueco en el delivery para los restaurantes de fine dining o de cierto nivel, incluyendo ingredientes o kits de ingredientes de lujo en los que tú puedes hacer tu pizza o puedes combinar tu pasta para que la experiencia culinaria saque la preparación, te lo mandan casi todo en cuarta y quinta gama para que acabes de ensamblar en casa y que esa experiencia de cocina la tengas. Y por otro lado también estas empresas garantizan que platos que no viajan bien, que los acabes de hacer en tu casa. Yo sé que hay, por ejemplo, con Coqueto la experiencia del cochinillo es brutal. Yo no lo he probado, pero me han dicho que es buenísima. Estamos viendo ya en esta línea del low touch economy. Panera Bread ha empezado cuando están haciendo delivery o más que delivery, takeaway, geolocalizar los coches para poder hacer las preparaciones con tiempo y que sea justo llegar y coger, ¿no? Mejora de experiencia de cliente y seguridad a tope. Bueno, esto es un ejemplo de delivery de pizzas a domicilio. Ernesto Cocinero, que ha salido en Madrid. Como veis, en este caso sí que cobra 2 euricos más por hacer el reparto. Shake Shack es una cadena de hamburguesería. Sabéis que en Estados Unidos hay una cultura del drive-thru mucho más potente, de coger el coche, porque la gente no vive en concentraciones urbanas. Hay muchas zonas de Estados Unidos en las que viven en barrios y hay mucha costumbre de ir por el coche, pero mirar hasta qué punto están llegando, ¿no? Lo que están haciendo con 2-3 canales. Los layouts, las distribuciones de los restaurantes, especialmente en fast food, ya se están viendo proyectos muy, muy interesantes. En este caso, Dunkin' Donuts quiere hacer, es cierto que su oferta es más sencilla, una especie de Amazon Go. Si conocéis estas tiendas de Amazon, no tienen ningún contacto con persona. Desde que entras se escanea, tú vas cogiendo cosas, las metes en el carro y te vas por la puerta y directamente se te carga en tu cuenta, simplemente dando una autorización, ¿no? Es un modelo que está en revisión, el de Amazon Go, pero estos de Dunkin' Donuts, pues lo que quieren es que entres en un establecimiento y que no interactúes con nadie. Lo mismo ha hecho KFC. Ha empleado todas las tecnologías posibles, robótica, reconocimiento facial, para diferenciarse, por supuesto, de la competencia y entrar en estándares de seguridad. Los líderes de esto son los japoneses, ¿no? Que robotizan todo y sin llegar al extremo ya vemos que en Estados Unidos qué movimientos se están produciendo, ¿no? Bueno, Starbucks ha empezado a hacer diferentes laboratorios en los que el coworking, el trabajo y zonas de trabajo están sustituyendo esta experiencia de café que se ha visto mermada por el COVID, y lo que están haciendo es aprovechando estos sitios premium que tienen en la mayoría de las ciudades para encontrar otras líneas de ingresos y de ocupación de sus negocios. Perdón. Aquí estamos viendo la robotización, pues máquinas freganchinas, Dishcraft Robotics. Bueno, pues no solamente limpia los platos, sino que los higieniza y da unos estándares de calidad muy chulos. Dispensadores de bebida autoservicio con pedidos, sin interacción, contactless. Seguimos hablando de low touch economy. Fine dining, rediseñando la experiencia online y offline en tiempos de pandemia. En este caso es un restaurante de un ticket medio alto y lo que ha hecho es, por un lado, potenciar los menús familiares para delivery, un concepto más casual en los parkings de los establecimientos para que se haga el takeaway, es decir, que vayas a recogerlo y que allí ya encuentres experiencia. Y luego para hacer marca, para hacer branding, conciertos en streaming y una tienda de merchandising, tanto online como presencial.
insisto, buscando nuevas soluciones. Los menús familiares para llevar también, con diferentes ofertas que satisfagan diferentes paladares. Me gustaba esta idea interesante de un happy hour para llevar de bebidas. Este es un bar de Four Horsemen en Brooklyn. Pues durante un determinado periodo de tiempo activa el consumo en horas valle. Al final es comunicación digital o por comunicación por marketing directo a tu base de datos para poder hacerle llegar este tipo de ofertas y de alguna manera pues, reactivar la venta. Hay quien está haciendo menús basados en recetas de grandes chefs, muy interesante. Proveedores o chefs que se están convirtiendo en proveedores. El caso de Nando Jubany, este cocinero catalán que lo ha petado durante la pandemia con sus directos en Instagram, una máquina de comunicar. Y este hombre, pues al final lo que ha hecho es empezar a fabricar productos para buscar nuevas líneas de ingreso. Muy interesante también en cuanto a lo que estaba hablando Rafa, ¿no? Pues cajas de desayunos para clientes de hotel, pues es otro segmento. Ahora los hoteles están un poco aporreados, pero cuando esto se reactive, pues tanto para caterings como para servicios de habitaciones, pues son ideas muy originales, ¿no? Que incluso se pueden lanzar desde dark kitchens e incluso hay muchos hoteleros que están pensando en utilizar esas estupendas instalaciones que tienen para realquilarlas hacia dark kitchens y empezar a hacer delivery. Sobre todo estamos hablando de hoteles urbanos, que también tienen muy buenas ubicaciones. Pues me parece una tarifa plana de café. Esto lo hace Pret a Manger, es una cadena, los que ayer viajó al extranjero las habréis disfrutado, las grandes capitales. Todavía me extraña que Pret a Manger no haya aterrizado el concepto en España, por lo menos que yo sepa no hay ninguno. Y en este caso lo que hacen es una tarifa plana de café. Tú pagas al mes 15 libras, en el caso de lo que tenemos aquí abajo, y tienes disposición de pasar a tomar café. Estás premiando frecuencia y, bueno, pues yendo por el café a lo mejor cae alguna opción más, ¿no? Y podemos subir el ticket medio. Menús temáticos para parejas, conceptos y giros de modelos de negocio, de bares que se convierten en tiendas y que combinan vinos, tienda, productos, delicatessen, restauración, en fin, mover la caja. Y bueno, pues también las aerolíneas se están moviendo bastante, ¿no? Si queréis visitar la página de ICOC es fácil de... a ver, que estamos hoy 27, es bastante fácil de encontrar y de descargar. Perdonadme a ver si me aclaro. Y bueno, pues lo que voy a hacer es proceder a finalizar. Quiero agradecer a todo el equipo que ha posibilitado este webinario, todo el equipo de CCT Murcia con Marta Ceballos y Carmen Ros a la cabeza, Marta Francisco del equipo de GastroUni y a Beatriz Romanos que nos acaba de dejar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y atención. Os recuerdo que el miércoles que viene en el ciclo Hostelería del Futuro hablaremos sobre mercaurantes y el destino de la restauración organizada a cargo del profesor Rafael Fernández de Sosa, que es Business Navigator de IKEA Foods, unos grandes especialistas, y que nos va a pautar una serie de buenas prácticas que se realizan en restauración organizada y en restauración en retail que pueden ser aplicadas a la pequeña restauración, ¿no? Aquellas cosas que quizá no quieren que sepamos por si las ponemos en marcha. Pues poco más, 18:30. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero veros por pantalla en los siguientes eventos y os deseo una fantástica tarde. Así que acabe muy bien la semana y nos vemos prontito. Chao, chao. Hasta luego.